Muy buenas tardes, soy el doctor Julio César Alfaro, cirujano hepatopancreato biliar, y continuando con la temática a desarrollar durante este diplomado, hablaremos sobre las actualidades del manejo de la colecistitis aguda en casos especiales. En este tema precisamente hablaremos de colecistitis durante el embarazo. Como generalidades, ya todos sabemos que el embarazo es un factor de riesgo y esto se debe en gran medida a todos los cambios hormonales que se dan. En primer lugar, tenemos una disminución de la motilidad de la vesícula biliar debida a un espasmo o contracción reducida del músculo liso de la vesícula biliar a consecuencia del aumento de la progesterona. Más adelante, con los cambios y el aumento o la elevación de lo que es el estrógeno, se aumenta lo que es la secreción y la saturación de colesterol en la bilis, y esto aumenta la formación de cálculos de colesterol en este tipo de pacientes. Como dato muy importante es que la prevalencia de este tipo de enfermedad en pacientes embarazadas puede ser hasta el 36%. 7 de cada 1000 pacientes necesitarán una cirugía no obstétrica y 1 a 6 de cada 10.000 pacientes embarazadas presentarán un cuadro de colecistitis aguda. Tenemos que tener en cuenta que la causa más frecuente de cirugía no obstétrica es el abdomen infeccioso, y a la cabeza tenemos la apendicitis aguda, y en segundo lugar las patologías secundarias a cuadros de colelitiasis. A la cabeza la colecistitis aguda calculosa. De todas estas pacientes embarazadas, el 4.8% ameritarán una cirugía no obstétrica. Y hay que tener en cuenta también que entre el 7 al 10% de todos los ingresos hospitalarios de los pacientes embarazadas serán debido a una patología de origen biliar. Las pacientes ya diagnosticadas con cuadro de colelitiasis, hasta el 40% van a necesitar una colecistectomía de emergencia. En cuanto al diagnóstico, sabemos que el ultrasonido es el método gold estándar para el diagnóstico, con una sensibilidad hasta del 95%. Sin embargo, en aquellos casos en que no podamos hacer un diagnóstico adecuado por medio de ultrasonido, podemos utilizar una resonancia magnética. En cuanto a los otros estudios como la tomografía, la desventaja es que ocupa radiación ionizante, aunque es segura utilizarla después del primer trimestre, ya después de que se ha realizado toda la formación del embrión. Sin embargo, el uso de cualquier tipo de radiación, independientemente esté embarazada o no, tenemos que tratar de mantenerlo al mínimo, y va a ser necesario nada más que nosotros tengamos mucha duda diagnóstica o para detectar otro tipo de complicaciones. El 30% de todos los pacientes embarazadas que cursan con un cuadro de colecistitis aguda será manejada de manera conservadora. Y aquí es donde viene todo la dificultad en cuanto a este tema: ¿qué vamos a hacer con la paciente embarazada? En cuanto al manejo conservador o cirugía, esta pregunta es la que nosotros, cada vez que nos piden una interconsulta para evaluar este tipo de casos, nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer un manejo conservador o un procedimiento quirúrgico. Ahora bien, la literatura, ¿qué nos dice? El manejo conservador tiene la finalidad de evitar cualquier daño fetal y materno. Sin embargo, no está exento de presentar algún tipo de complicaciones o efectos adversos. A la cabeza tenemos la pérdida del producto, parto prematuro y la necesidad de cesárea un 28%. Más adelante se hará una comparación directa entre las complicaciones entre el manejo conservador y el manejo quirúrgico. Este estudio realizado por Ríos Díaz, que fue presentado en la revista más prestigiosa de cirugía, que es los Anales de Cirugía, representa el estudio más grande en cuanto a la comparación del manejo no operatorio y el operatorio en las pacientes embarazadas. Ellos pudieron determinar que la mayoría de pacientes son manejados de manera conservadora en los Estados Unidos, y que el abordaje conservador está asociado a mayores complicaciones materno-fetales, y que además estos pacientes que fueron manejados con manejo conservador eran aquellos pacientes que tenían mayor complicaciones o mayores morbilidades, como puede ser la eclampsia, preeclampsia, cuadros de diabetes mellitus gestacional. Y otro dato es que hasta el 30% de los pacientes que fueron manejados de manera conservadora van a presentar un reingreso en los primeros 15 días después de haberse dado el alta.
Aquí podemos ver una comparación y podemos evaluar directamente el manejo no operatorio y el manejo operatorio entre este tipo de pacientes. Y como podemos observar, el manejo operatorio tiene un porcentaje más alto de complicaciones materno-fetales con respecto al manejo operatorio. Y lo importante es que estadísticamente significativa esa diferencia. De igual manera, aquí podemos ver que el manejo no operatorio está asociado a un retraso del crecimiento fetal, a riesgo de una cesárea, de sangrado y un parto de tipo prematuro. Y vuelvo a insistir, lo más importante es que tiene una significancia estadística. En este gráfica de barras evaluamos qué paciente recibió manejo operatorio y no operatorio. Y podemos, como dato interesante, que aquellos pacientes del primer trimestre y del tercer trimestre, la mayoría fueron manejados de manera no operatoria. Y las pacientes que se presentaron en el segundo trimestre, hasta casi el 60% recibieron un manejo operatorio, esto siendo estadísticamente significativo y va de acuerdo a las guías que hasta ese momento se estaban manejando, de que la cirugía, la colecistectomía, estaba preferentemente o idealmente se debería de realizar en el segundo trimestre, siendo contraindicada en el primer trimestre y mucho más en el tercer trimestre. En cuanto al tipo de procedimiento que se iba a realizar, podemos ver que la colecistectomía laparoscópica es la más utilizada y solamente en el tercer trimestre pues su utilización es un poco menor y va con todos los datos anteriores que a mayor trimestre, es decir, en los casos del tercer trimestre tienen mayor incidencia de colecistectomía abierta y no laparoscópica. Sin embargo, siempre está recomendado que la colecistectomía laparoscópica debe ser el abordaje de elección. Estos autores, ya con ese estudio más grande hasta el momento, han determinado que la colecistectomía laparoscópica es segura y tiene que realizarse en cualquier trimestre, contrario a lo que antes se creía que solo se podía realizar durante el segundo trimestre. Hasta el momento, ningún anestésico ha demostrado ser dañino para el feto humano y todas las decisiones deben ser tomadas de manera multidisciplinaria. Y aquí hacen un llamado muy importante, lo que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde dicen que todo paciente, independientemente del diagnóstico que vaya para sala de operaciones, debe ser evaluado por un ginecólogo para poder dar las indicaciones y recomendaciones adecuadas. En cuanto a si tenemos realmente algún cambio, algún riesgo del manejo quirúrgico entre cada trimestre, se desarrolló y se presentó este trabajo en la revista del Colegio Americano de Cirujanos. Y ellos tomaban como base que en 1992 el Instituto Nacional de Salud recomendaba que el segundo trimestre era el momento ideal para realizar una colecistectomía y que la colecistectomía laparoscópica en el primer trimestre era controversial porque no se sabía sobre los efectos que podría tener el CO2 o la presión elevada en el feto y recomendaban totalmente a un abordaje abierto durante el tercer trimestre por considerar que podía haber mayor riesgo de lesión del útero en este tipo de cirugía, en este tipo de paciente. Sin embargo, la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia recomienda que el tiempo ideal para realizar la cirugía sea el segundo trimestre o muy temprano durante el tercer trimestre. Aquí vemos la muestra que realizó el estudio, un poco más de 800 pacientes que fueron divididos en 3 cohortes, prácticamente el primer trimestre que representó el 26% de la muestra, las pacientes del segundo trimestre el 46% y las del tercer trimestre el 27% de este grupo. En cuanto al diagnóstico, vemos que la colecistitis aguda fue la principal causa de diagnóstico y de colecistectomía en este grupo de pacientes. Un dato importante fue que el tiempo intrahospitalario fue menor en el segundo trimestre. La cirugía abierta fue más frecuente en el tercer trimestre, así como las complicaciones con un riesgo hasta 2 veces mayor
que cuando se realizaba entre el primero o el segundo trimestre. También otro dato importante es que el parto prematuro es 7.2 veces más frecuente cuando la cirugía es realizada durante el tercer trimestre. Y en cuanto a las infecciones del líquido amniótico, no se encontró ningún tipo de diferencia o importancia estadísticamente hablando entre los diferentes trimestres que se realizaba la cirugía. Aquí podemos observar nuevamente en esta gráfica y es obvio que aquellos pacientes que fueron operados durante el tercer trimestre presentaron mayor tasa de complicaciones. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que las complicaciones en el tercer trimestre están aumentadas, son mucho menores cuando se compara con aquellos pacientes que fueron manejados de manera conservadora. Como conclusiones, tenemos que mencionar que la colecistectomía laparoscópica es la técnica idónea y está recomendada en cualquier trimestre. El manejo conservador está asociado a mayores complicaciones. La cirugía se recomienda que no debe durar más de 90 minutos y el neumoperitoneo debe ser realizado con una presión de 10 a 13 milímetros. Y cuando estamos hablando de un paciente entre el segundo y el tercer trimestre, pues se recomienda la técnica de Hassan para abordaje del abdomen. Y como dato curioso, tenemos este estudio que fue publicado en julio de este año y hacía una comparación de qué era lo que realmente nosotros hacíamos, si seguíamos las guías o si teníamos nosotros algún tipo de conducta diferente. Y como dato muy curioso y muy interesante, este estudio demostró que a pesar de que las guías nos indicaban un tipo de manejo quirúrgico, a pesar de eso todavía el tratamiento no operatorio sigue siendo el más utilizado en los Estados Unidos. Y como podemos ver, y como punto más importante para finalizar esta charla, el tratamiento quirúrgico es el ideal independientemente del trimestre. Muchas gracias.